El Ballet Nacional de Ucrania pospuso su gira por México tras la muerte de su bailarín principal durante el combate en la guerra de defensa contra la invasión rusa. La gente no entiende. La gente a la que le han contado que es una guerra de la OTAN y es una guerra de Estados Unidos, no entiende que los ucranianos están defendiendo su casa, el jardín donde juegan sus niños, la escuela donde estudian sus niños, el hospital donde murió su abuelita y donde lo curaron a él de una uña enterrada. La salchichonería donde compraba con un señor muy simpático que le daba los restos de los salchichones al perro. Su vida, su forma de vida, buena o mala es tu forma de vida. Cuando encuentren a alguien que haga este tipo de análisis profundísimos basados en la propaganda rusa, la OTAN, no, Estados Unidos, no, es que aquí hay unas relaciones de poder geopolíticas profundísimas, pregúntale, si está en su casa y lo empieza a bombardear el país vecino, ¿cómo reaccionaría? Si empieza a bombardear la escuela donde estudian sus hijos, el hospital donde murió su abuelita, la casa del vecino, la salchichonería del otro vecino, el parque donde juegan los niños, donde jugaban los niños, ¿cómo reaccionaría? Porque el más pacifista de nosotros, yo siempre he dicho que no soy un pacifista radical. El pacifismo está muy bien hasta el momento de la legítima defensa, y tanto en las leyes penales normales como en la vida real, la legítima defensa es legítima. Y para defender a tus hijos, tu forma de vida, a tus vecinos, a tu familia, a lo que es aquello que te has hecho, lo que eres, cualquiera de nosotros toma las armas. Y lo han hecho los ucranianos. Hay un cantante de un grupo de rock, por cierto, yo lo mencioné al principio de la guerra, que se fue para allá, yo no lo podía creer, ¿no? Está cantando desde el frente, el tipo es propaganda. Y no, a la hora que lo revisé, ¿no? él y otros dos integrantes de su grupo están defendiendo a su país, están defendiendo no a la patria, no el concepto de nación, están defendiendo su casa y a su familia y a sus hijos, porque si no se defienden, van a ser súbditos de una cosa tan peligrosa y terriblemente venenosa como es Vladimir Vladimirovich Putin, no los rusos.